Muy buenas tardes de viernes. Soy Patricia Díaz, una humilde voz que intenta dar vida a los relatos que contamos. Espero que hayan tenido una tranquila y productiva semana. Ahora, prepárense, como cada viernes, una tacita de algo calentito que tomar mientras nos adentramos en la extensa crónica negra. Damos comienzo a las sombras de la luz. ¿Os suena el nombre de María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano? Imagino que por este larguísimo nombre no sepan de quién vamos a hablar. Esta asesina con nombre de realeza, más conocida como Gilla Murano, y con una vida de telenovela, cargada de infidelidades, amantes, lujos, secretos y algo que a esta mujer le apasionaba más incluso que la fama. Y eso era el dinero. Era de una familia con muy buena posición social. A pesar de no tener ninguna carencia, las ambiciones eran su prioridad, su razón de vida. Vivía por y para conseguir lo que se propusiese. Gilla soñaba con formar parte de la jet set. Su egolatría la definía a la perfección. Aunque jamás la familia afirmó la ruina en la que se vieron sumergidos, de buena fuente se supo que había sido así. Por ello decidieron buscar fortuna dejando en el pasado el noreste, donde habían estado residiendo hasta ese momento, para echar raíces en Buenos Aires. Esta mujer, Gilla Murano, nacida el 20 de mayo de 1930 en la provincia de Corrientes, al norte de Argentina, la mayor de 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Su padre, Camilo Boya Aponte, era teniente coronel, a favor del golpe de Estado que en ese momento vivía el país. Su madre, Candela, una ama de casa dedicada al completo a la educación de sus hijos, en especial al cuidado de las 2 hijas, que ella marcaría el carácter narcisista, superficial, egoísta e inmensamente interesadas, que inculcó a sus hijas desde bien chiquititas. Haciéndoles saber que no podían casarse con nadie que no fuese de familia reconocida y, por supuesto, con muy buena posición social. Y así fue. Las 2 hermanas se dedicaron a la caza de hombres, esa oportunidad que les abriría las puertas de la alta sociedad. Algo que le apasionaba a Murano era dar largos paseos por la avenida de Corrientes, a la caza del hombre perfecto, ese que calmase y colmase su sed de dinero, codicia y posición social. Cabe decir que era una mujer que tenía las ideas muy claras. Lo que se proponía lo conseguía, sin más. Su debilidad eran los hombres apuestos, con buena planta y de gran estatura. He sabido que tuvo una vida sexual muy amplia, tanto antes como durante sus matrimonios. Y sí, digo matrimonios porque se llegó a casar hasta en 4 ocasiones a lo largo de su vida. Y sí, también digo durante, puesto que ella le encantaba alardear de haber tenido más de 250 amantes.
relaciones extraconyugales, llegando, cómo no, a intimar. Dato curioso que quiero recalcar es que su madre Candela era conocedora y aprobaba este comportamiento de su hija. Todo valía con tal de poseer buena posición. Después de dedicar muchísimo tiempo a encontrar la llave que le abriese la puerta a una vida de abundancia, lujo, protagonismo y reconocimiento en la alta sociedad, la encontró. Sí, la encontró en 1953, cuando ella contaba con unos 23 añitos. Él, su llave, 10 años mayor que ella. Se llamaba Antonio Murano y era abogado. Provenía de una familia muy adinerada y lo más atractivo y goloso para Gilla era que Antonio era beneficiario de una considerable fortuna. Además, parece que todo le sonreía, todo se ponía de su parte, todo era favorable para seguir llevando la vida que ella tanto había soñado, esa vida que le fascinaba. Su marido le hizo saber que no quería que trabajase, pues la quería al cuidado del hogar. Él viajaba mucho por negocios y para ella eso era maravilloso, puesto que así tendría libertad para dar rienda suelta a sus planes, a sus timos, en los que ella era especialista, ya que su codicia le hacía diseñar la forma de siempre obtener más dinero aún. Por supuesto, con todo ese tiempo sola, ella daba rienda suelta a su vida lujuriosa, relaciones ocultas, incalculables amantes, de los cuales siempre sacaba beneficio, por supuesto. Y mucha vida social, en la que disfrutaba, invitando a sus amistades, haciendo alarde de ser una buena anfitriona, y le encantaba hacer tardes de té y masas finas. Para quien no lo sepa, la masa fina son unos pastelitos típicos de Argentina. En fin, esto ayudaría a que cada vez fuese más conocida y se moviese en el círculo social que tanto había soñado ella. En 1967 llega al mundo su único hijo, Martín. Esto no supondría en ningún momento detener su ritmo de vida, sus aventuras, fiestas. Nadie le impediría ir con determinación a cumplir sus objetivos. Y ella era una mujer que cautivaba. Mucha gente que la conoció decía que tenía un poder de embelesar a quien ella se propusiese. Tenía don de gente. Su carácter hacía que las personas confiasen en ella con facilidad. Como ya comentamos antes, debido a la profesión de su padre y hermano, que era la misma, ella se movía familiarmente en círculos de las Fuerzas Armadas. Y esto haría que se rodease de importantes contactos. Como bien sabemos, debido a las circunstancias que vivía Argentina, se habilitó en ese momento las famosas llamadas mesas de dinero. Allí acudían las personas con altos recursos económicos y elevado poder adquisitivo, que invertían dinero con el propósito de luego cobrarlo con intereses superiores. Como es obvio, mucha gente llegó a arruinarse, perdiendo absolutamente todo. Pero otra mucha gente aumentaron notoriamente su fortuna. Una de ellas, ¿cómo no? Gilla, que con su facilidad,
sus grandes dotes y sus diversas artimañas hizo convencer a su círculo más íntimo de amigas, Nilda Gamma, Lelia Formiscano de Ayala y su prima, que además era vecina, Carmen Zulema del Giorgio Venturini, les propuso, les aseguró el negocio del siglo. Ella alardeaba de que con sus facultades no tardaría en duplicar, como poco, el capital que ellas le confiasen. Nilda, Carmen y Lelia confiaban plenamente en Gilla, puesto que se movía a la perfección en estos terrenos. O eso hacía saber ella. Finalmente consiguió sacarles una alta suma de dinero para invertirlo supuestamente en esas famosas mesas. Cuando Murano tuvo que devolver la primera vez el dinero, había conseguido reunir los intereses esperados. Entonces, con mucha astucia, volvió nuevamente a convencer a sus amigas de seguir con el negocio, de seguir invirtiendo ese dinero. Pero es cierto que a partir de ese momento empezaron los problemas. Cada vez se alargaban más a la hora de hacer los pagos acordados y poco a poco la desconfianza se había apoderado de ellas. Tanto es así que le exigieron la devolución al completo del capital prestado. Gilla se sentía acorralada, angustiada. No sabía qué hacer, cómo salir airosa de la situación. Pero lo que sí tenía claro es que no renunciaría por nada a su posición social adquirida. Aún así, le atemorizaba el compromiso de pago que ellas mantenían en su poder. En los primeros meses del año 1979, ella visitó una a sus amigas. Como era costumbre, entre ellas charlaban de sus vidas, de los negocios, mientras tomaban unas tacitas de té. Por supuesto, en esta ocasión, Gilla había ido con la pretensión de hacerlas cambiar de opinión y calmarlas, haciéndoles falsas promesas, puesto que no pretendía perder la solvencia que había adquirido. Ella estaba dispuesta a pasar sobre quien fuese necesario, con tal de seguir viviendo esa vida soñada, llena de la que para ella era la combinación perfecta: excesos y lujos. Misteriosamente y muy seguidamente, las dos amigas, Nilda Gamba y Lelia Formisano, fallecieron, al parecer por causas naturales. Cuando sí se levantaron todas las sospechas, fue cuando el 24 de marzo por la tarde, Carmen Zulema, prima de Gilla, se desploma en las escaleras de su edificio. Gilla estaba allí. Estaba allí para tomar el té, como de costumbre. Y mientras los vecinos y el portero tratan de reanimarla esperando a que llegasen los servicios sanitarios, Murano pide al portero que le dé una copia de las llaves del domicilio de su prima, puesto que quiere entrar a llamar desde el teléfono
a los familiares de Carmen para contarles lo que estaba sucediendo. Este hecho, esta llamada, jamás se realizó. Cuando Diana, hija de Carmen Zulema, llegó, revisó el domicilio. En un primer momento pensó que podía haber sufrido un robo su madre, aunque solo el hecho de que faltasen los pagarés únicamente era demasiado sospechoso, puesto que su madre tenía muchas joyas, porque provenían de una familia adinerada, y este hecho era alarmantemente sospechoso. Entonces, el portero comentó que él le había dado las llaves a Gilla, tal y como ella le había pedido, y que al salir del domicilio, la señora Murano salía con unos documentos en la mano y un botecito en la otra. Pero eso no era todo. Diana recordó la muerte de Nilda y Lelia, que además habían fallecido en circunstancias muy similares a las de su madre, y también eran amigas, íntimas amigas de Gilla. Diana recordó la muerte tan seguida y cuanto menos sospechosa de las amigas de su madre, Nilda y Lelia, que además habían fallecido en circunstancias muy similares a las de su madre. Ellas también le habían dado un dinero que Diana estaba segura que jamás se había devuelto. Sospechoso, ¿verdad? Todo parecía encajar. Decidió ir a la policía exigiendo que le realizaran una autopsia a su madre, porque sospechaba que esas muertes no eran por causas naturales. Y así se hizo. Cuando llegaron los resultados, no había duda. Los análisis evidenciaban dosis elevadas de cianuro en el organismo. Estaba claro, Carmen había sido envenenada. Todas y cada una de las pruebas apuntaban a Gilla. Era sabido por todos sus conocidos que siempre que se juntaban a tomar el té, ella era la que se encargaba de llevar los pasteles. Y cabía la posibilidad de que estuvieran manipulados por la sospechosa. Otro dato era que solo un mes antes, el 10 de febrero, había fallecido Nilda debido a un fallo cardíaco, y días después, el día 22 del mismo mes, Lelia aparece muerta hallada 3 días después por sus vecinos, alertados por el olor tan putrefacto que provenía de su apartamento. Causa de su muerte, infarto de miocardio. En medio de la investigación se empezó a cuestionar a los doctores encargados de firmar el acta de defunción, puesto que no observaron nada raro, ninguna coincidencia, muertes tan seguidas y fallecidas de la misma manera. Pues debido a esto se barajó la información de que Gilla les podía haber comprado con dinero para que firmaran el acta. Incluso se habló de que hubieran sido amantes de ella. Pero
este dato jamás se pudo confirmar. Se decidió la exhumación de dichos cadáveres y, como era de esperar, los cuerpos mostraban altas dosis de cianuro. Habían sido obviamente también envenenadas. El juez Pérez ordenó la detención de esa mujer sin escrúpulos, sedienta de reconocimiento, poder y llena de falsedad. Ella era la que más lloraba sus fallecimientos e incluso estaba a su vera la de sus amigas y prima en los últimos momentos. Aparentaba con grandes dotes teatrales, eso sí, sin derramar ni una sola lágrima. Sus dotes eran dignos de la mejor actriz. Nada le importaba realmente a Gilla. Lo único que le motivaba en altas dosis era el dinero. El 27 de abril de 1979, a los 49 años de edad, cuando la familia Murano se encontraba comiendo tranquilamente en su domicilio, localizado en el edificio de México 1177, tocan a la puerta, irrumpiendo la tranquilidad familiar. Su hijo Martín, de 12 años, se dirige a la puerta y, al asomarse a la mirilla, avisa corriendo a su padre. De que está fuera la policía. Antonio abre la puerta y la policía le hace saber que la señora María Bernardina de las Mercedes Bola Aponte de Murano está arrestada por el asesinato de su prima y sospechosa de la muerte de sus amigas. El juicio comenzó a finales de julio. Gilla se declaró inocente, asegurando que hasta el último día de su vida, hasta que la muerte la llevase, seguiría declarando su inocencia. En el juicio tomaron declaración a varios amantes de Murano, que confirmaron que ella les había contado que tenía muchas deudas y necesitaba una cifra considerable de dinero para liquidar dicha deuda. En el juicio quedaron cosas sin esclarecer, como ¿dónde consiguió el veneno? ¿Lo hizo sola? Esto jamás se pudo saber. Lo que sí se realizaron fueron diversos estudios psiquiátricos que mostraron que tenía una personalidad múltiple, con rasgos histéricos y paranoides, con alta peligrosidad social, altas y extremas ansias de poder, fría y calculadora, una gran narcisista y con inmensa necesidad de poder. Con todos estos rasgos, quedaba más que claro que ella solita, con sus grandes dotes y perversa astucia, había actuado en solitario. Se pudo encontrar en la investigación una libretita en la que ella apuntaba todo lo que iba haciendo día a día, desde teléfonos hasta frases religiosas. Que esto ayudó también a la hora de esclarecer ciertos datos en la investigación. Finalmente fue condenada, pero en 1982 un juez dictaminó que por falta de pruebas se le otorgaba la libertad
aunque esto solo duraría 3 años, puesto que en 1985 la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desestimó la orden del juez y volvió a ser condenada, esta vez a prisión perpetua. Cierto es que solo llegó a cumplir 16 años, al ser reducida su condena por buena conducta. Cuando fue puesta en libertad, hubo un gran revuelo. La prensa, los medios de comunicación dedicaron largas horas a esta noticia. Pero hubo una persona que jamás estuvo conforme con esta puesta en libertad, y este fue su hijo Martín, el que en diversas entrevistas había comentado que su madre no tenía ni conocía los límites, puesto que a él lo llegó a incluir en sus encuentros con distintos amantes, puesto que lo llevaba con ella. Y esto marcaría de por vida a este niño, a este juguete roto. Guilla Murano terminaría sus últimos días en el porteño barrio de La Boca, en una residencia donde, después de dar muchísimas entrevistas a diversos programas, haciendo alarde de su afán de protagonismo, finalmente fallecía el 23 de junio del 2014, poniendo fin a una vida llena de lujos, codicia y maldad a partes iguales. Mi pregunta esta semana, que por supuesto espero vuestros comentarios, es: ¿hasta dónde puede llegar el ser humano por dinero, por poder? Y cerramos, como cada viernes, con una frase. La avaricia es de naturaleza tan malvada y perversa que jamás sacia su voraz apetito. Y después de comer, siempre tiene más hambre que antes. Ponemos fin a este relato. Espero que hayan tomado apuntes, porque vamos a comenzar con nuestro pequeño debate, nuestra pequeña charla con un padre alienado y con el espartano. Quiero comentaros que, bueno, también podéis encontrarles en otras redes sociales, como es Proyecto Parabellum. Os dejaremos en la descripción todos sus datos, y allí podéis encontrar a estos dos grandes personajes personajes y personas que nos acompañan, y vamos a preguntarles: ¿qué tal, chicos? ¿Qué opináis sobre este relato? ¿Qué tal, Rubén? Pues muy buenas, encantado de estar de nuevo con vosotros. Encantada. Pues nada, yo solo quería decir que yo nací un 20 de mayo del 76, no soy un psicópata, y me sorprende cada vez más, como siempre y con cada programa que relatas, pues la maldad humana. Ahora comentaremos un poquito más adelante este tipo de conducta y demás, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, Fran, cuéntanos tu opinión un poquito. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas, encantado un día más de estar aquí con vosotros. Y mi opinión, bueno, es que yo este caso pues lo conocía un poquito. Me parece Fue muy espeluznante mediático. y yo creo que voy a poder sacar bastantes similitudes con la ideología de género.
posiblemente, y con esto que nos dicen que vivimos en un patriarcado que oprime. Entonces yo creo que puede sacar conclusiones bastante interesantes. Bueno, a mí me gustaría, bueno, es cierto que este caso fue muy mediático, ¿vale? Fue muy conocida como la envenenadora de Montserrat. Bueno, imagino que aparte intentaron reducir el nombre porque si no se la tenían que llamar tal y como ella le gustaba, ¿no? Que era con todo, porque fue sumando todos los apellidos, tanto del padre como del marido, porque eso le daba más poder ante la sociedad, que era lo único que le importaba ya, el poder. ¿Qué opináis bueno, o qué me podéis decir? Vamos a empezar primero con esa cuestión o esa pregunta que yo hago. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por dinero? O sea, por ambición. No, imagino que no todos los seres humanos, porque hay gente que con muy poquito se conforma o que no tiene tantas pretensión como una alta pretensión como podía ser esta mujer. Pero aquel que sea un poquito ambicioso, que tenga codicia o sed de riqueza, ¿hasta dónde puede llegar? Yo conozco de muchos, como los políticos, que no les importa llegar a donde sea. Ahí lo dejo. Yo diría una cosita que Sí. decía mi abuela, la gran refranera, y decía, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Totalmente. Yo, claro, cuando he estado viendo el personaje, cuando tú me dices, pues mira, vamos a hablar de esta persona y tal, ¿no? Es una persona que evidentemente vive en una familia que ha llegado a la ruina y que ella realmente lo que quiere vivir es en esa vida de lujo, esa vida impostada, en un nivel que quizás a ella ya no le corresponde, pero hace todo lo posible pues con la boda de una persona bastante mayor que ella, que 10 años en aquella época, sí. Hoy en día 10 años entre una persona y otra, un hombre y una mujer puede ser prácticamente, puede estar una mujer mejor que inclusive que un hombre con 10 años más que él, ¿no? Y es curioso, pero es la búsqueda constante del dinero, pero sobre todo, más que el dinero, de la situación que te da el dinero. El poder, sí, claro. El estatus del dinero. Porque el estatus, exactamente. Realmente el dinero en sí, sí, puede darte una situación económica, pero lo que es el estatus, yo para mí, que más que el dinero, esta mujer buscaba el estatus. Sí. El estatus del dinero. Ella, su gran ambición, hasta donde yo sé, bueno, era estar en la jet set, vamos a decirlo así, ¿no? En el candelero. O el candelabro, con el candelabro. Con el candelabro directamente. Lo que me queda claro, porque bueno, esto ya son datos que, claro, como no puedo poner, como siempre digo, todo, intento meter lo más importante en el relato, pero me gustaría decir que luego, bueno, pues como dejo saber, ella estando en la residencia, cuando ya en sus últimos años de vida, ¿no? Ella da diversas entrevistas, pero además entrevistas muy importantes. E incluso hace alarde, como entrando en cierto, dándole cierto tono cómico incluso al envenenamiento, como ofreciéndole a las presentadoras que si querían un pastel. Y las presentadoras entraban bueno, pues en el juego, ¿no? Y decían, no, es que estoy a dieta. Y la otra, sí. O sea, le daba era totalmente banal, o sea, se reía totalmente de todos. Me parece una mujer totalmente, bueno, escalofriante. Y fría totalmente, no tenía ningún tipo de valor, no tenía ningún tipo de sentimiento, porque ya te digo, o sea, no mostraba arrepentimiento, y además ella llega a decir que sí, en una ocasión dice que sí, que ha matado a 2 personas. Claro, la gente piensa, va, bien, ¿no? Va a reconocerse culpable. Y no. Dice, he matado a 2 personas, a mis padres, por haberles dado ese disgusto de haber encarcelado a una hija aún siendo inocente. O sea, jamás reconoció nada. Yo ahora cuando hable Fran, quisiera recordar qué es la muerte por cianuro. Habla, Fran, por favor. Sí, bueno, voy a ir por partes. La primera, la pregunta que lanzabas.
es donde más bien que qué es lo que hasta dónde llega el ser humano por ambición, diría más bien cómo te han educado. Entonces, vamos a recordar que comentaste un caso también de María Mandel aquí, nos estuviste relatando que era una niña que no había tenido ninguna carencia de nada. Y al final, o sea, esta gente que suele despertar el síndrome del emperador de pequeños y demás, es la que más necesidad de ambición, de reconocimiento y de todo tiene. Hay gente que simplemente tiene esa necesidad de reconocimiento. Vamos a poner los casos, ¿no? De que está pasando mucho a día de hoy, de los sugar. Está muy de moda y demás. Esas mujeres que se van con esos hombres con muchísima más edad que ellas y demás, no ven el dinero físico, no tienen en la cuenta un dinero o una cantidad como tal, pero es el hecho de que se le vea en un yate con una botella de champán de 2.000 o 3.000 euros, en esas fiestas tan exclusivas, están en esos reservados permitidos exclusivamente para unos pocos. Eso es lo que a ellas les llena y son capaces de cualquier cosa sin escrúpulos, de estar con alguien sin estar enamorados, aunque dudo mucho que este tipo de personas con este carácter narcisista se pueda enamorar de nadie, porque vamos a recordar que el narcisista vive por y para él y para su hedonismo. Entonces, eso por ese lado. Luego esto que comentas, y ya voy a decirlo a más grandes rasgos, hace bien poco, porque quiero sacar el símil con, como he dicho al principio, con el feminismo de a día de hoy. Hace bien poco vimos una presentadora de podcast muy reconocida, vinculada a un partido político de extrema izquierda, descojonarse de risa en un programa, y perdonar el vocabulario, relatando de cómo mujeres mataban a sus maridos y a sus hijos. Se estaba descojonando de la risa. ¿O vosotros os imagináis un hombre, o sea, u otro hombre descojonándose de la risa? Y vuelvo a repetir, perdóname el vocabulario, pero es que es algo que me enerva y me toca bastante directamente. ¿Os imagináis un hombre riéndose mientras otro hombre relata cómo asesina premeditadamente a su pareja? Yo lo que no entiendo es cómo ese vídeo sigue en las redes dando vueltas. No, y cómo la gente lo sigue aceptando y se sigue riendo. Porque hablamos mucho del techo de cristal, pero nunca se habla del suelo de cristal. O sea, a un hombre nunca se le puede... nunca puede dejarse, siempre se le puede dejar caer más. A ver, está claro que es espantoso, ¿no? Que ella se ría, claro, pero es que directamente no comprendo cómo sigue dando vueltas. Porque esto es este feminismo de doble vara de medir. Que esta mujer se permita el lujo, después de haber estado, que para mí muy poquitos años de cárcel. Yo es que la figura de la buena conducta no la contemplaría en ningún código penal. O sea, porque la buena conducta tiene que ser antes, no después. Exactamente. Pero bueno, eso ya es una percepción personal de cada uno. Dicho esto, que una persona que ha estado tan poco tiempo en la cárcel, que ha cometido 3 asesinatos, se permita el lujo de bromear con los asesinatos que ella misma ha cometido, de la manera que ella misma los ha cometido, y que se le esté dando publicidad en un medio, en este caso era público incluso, o sea, de Argentina, bueno, vamos a dejar que como sociedad estamos haciendo algo mal. Y vamos a recordar que Argentina es el spoiler de España. O sea, que vamos muy de camino a esta situación y que ahora mismo el feminismo en España está consintiendo esto, como decía, está consintiendo que en un podcast se esté descojonando. O sea, como una señora relata cómo asesinan premeditadamente a hombres y niños, eso es lo más grave todavía, y se puede hacer humor de un asesinato de una mujer, pero en cambio no se puede ni piropear a una mujer por la calle, no se le puede hacer un piropo elegante. Esa es la doble vara de medir de este feminismo. Totalmente de acuerdo. Rubén. Pues yo, enlazando precisamente con lo que ha dicho Fran, la banalización de esta, por parte de esta señora, entre comillas, de un asesinato, voy a recordarle a los oyentes que nos siguen, que te siguen, lo que es la muerte por cianuro. La muerte por cianuro está calificada como una de las más efectivas y más extremadamente dolorosas. Recordemos que los propios alemanes, seguidores del pintor austríaco, ¿vale? Sí. Utilizaban el cianuro de hidrógeno en sus cámaras de gas para matar a la gente. Para no extenderme mucho de la crueldad del efecto de este elemento químico, cuando tú has dicho que esta persona llevaba un botecito blanco al salir del piso, que le había dejado la llave el portero,
precisamente los seguidores del pintor austríaco utilizaban el cianuro de potasio o el sodio de cianuro, que eran unos cristales de color blanco, de un color característico muy, muy peculiar, que es el de la almendra amarga. Lo digo porque la almendra amarga en altas dosis tiene cianuro y es venenosa. La muerte por cianuro básicamente lo que hace es provocar la asfixia porque impide la llegada del oxígeno a la célula, con lo cual te provoca una muerte terrible entre espasmos, vómitos, mareo, llegar inclusive al coma hasta llegar al infarto cardíaco. Y la tipeja, por no decirle otra cosa mucho más fuerte, se vanagloriaba y se reía no de una, sino de varias muertes que había provocado por este tipo de veneno. Le encantaba jugar con el misterio, como para que dejara a la gente pensando, ¿habrá sido ella? Porque como ella seguía admitiendo que no, era una gran actriz. Sí, evidentemente imagino que también lo dejaría en el aire para poder seguir dando entrevistas y demás. Claro, es que es lo que ella quería. A colación de lo que estaba diciendo Rubén, de cianuro potásico, hay un documental de Ramón Sampedro, vamos a recordar que era esta persona que estaba pidiendo la eutanasia. Yo creo que fue uno de los pioneros que grabó todo su proceso cuando la eutanasia todavía era prohibida, claro, estamos hablando de hace muchos años en España. Una de las cosas que dicen los expertos es que él se envenenó, se autoenvenenó con la ayuda de varias personas, pero se envenenó con cianuro potásico. Que había elegido la peor manera, que había otros compuestos, o sea, mucho más fáciles de conseguir incluso, ¿sabes? Y que no le hubiesen dado esa muerte terrible. Él grabó su muerte, o sea, para hacer ver al público, a la gente, ¿no? Que se necesitaba una manera más digna de morir. O sea, fue uno de los pioneros que pedía la legalización de la eutanasia en España. Entonces, no sé si eligió incluso ese... Me viene ahora mismo a la cabeza que eligiese ese modo tan terrible de acabar con su vida para concienciar a la gente y diga, bueno, pues necesitan otra forma más liviana de acabar con su vida y tal. Pero es que es una muerte terrible porque es un neurotóxico, vamos a recordar. Entonces, lo que creas es eso, tú sigues siendo consciente mientras tu cuerpo deja de funcionar. Entonces, la muerte es terrible, dolorosa, angustiosa... Terrible. Me viene a la cabeza, recuerdo a otra envenenadora que también, vamos, que murió envenenándose ella misma. Antes de que la detuviesen, prefirió envenenarse. Julia Facecas, de Los Ángeles de Nagreb. ¿Recuerdas? Sí, que este caso... Sí. Quería recordar que se había ahorcado, pero no me... No. La horca fue Susana. Julia, cuando supo que la iban a detener, con su propio veneno, que era láminas de matamoscas, lo hervía y tal, y extraía el veneno, pues tomó altas dosis y la encontraron retorciéndose en la cama donde tantos abortos había cometido. Bueno, pues esta mujer, lo que hablamos, fíjate, si llegó a ser conocida y a conseguir lo que ella quería, que era estar en el mundo del famoseo, ¿no? Darse a conocer ese afán de protagonismo, que llegó a ser entrevistada incluso en el geriátrico, lo que hablamos en tal, por Mirtha Legrand, que es una gran presentadora en ese país. Luego me gustaría comentar, hablar un poquito de los trastornos que ella tenía, que eran diversos. Estamos hablando que, aparte de narcisismo, tenía múltiple personalidad, ¿vale? Que, bueno, creo que todo el mundo sabe que la múltiple personalidad es cuando una persona, pues, siente que tiene diversas identidades, ¿no? No solo... Esto me gustaría apostillar algo. Yo creo que el diagnóstico aquí de múltiple personalidad se puede dar por un hecho. Y es que muchas veces, sobre todo en mujeres, ojo, no solo mujeres, pero sobre todo en un alto grado, las narcisistas usan una apariencia, o sea, hay muchas mujeres que usan, en principio, como nos comentabas en tu primer programa de Paquita la Fogosa. Paquita la Fogosa. Paquita la Fogosa. Sí. Usan esa apariencia de víctima, una apariencia victimista, o sea, para conseguir ciertos objetivos. O sea, yo creo que eso es la múltiple personalidad. No aparentan ese narcisismo visible que se pueda en otras personas, a lo mejor más altivas.
Ella lo que sí, bueno, pues marca, ¿no? Su persona. Está clarísimo que lo que tenía era un complejo de superioridad tremendo. Que bueno, que creo que basta, bueno, es que decir, ¿no? Que ella se creía superior o creía o quería más bien ser superior a los demás. Para ella todo lo que tenía era poco, nunca se conformaba. A mí lo que me sorprende muchísimo es la actitud de esa madre, que obviamente era igual que ella. De hecho, Martín, el hijo de Gilla, nieto de Candela, la madre de Gilla, comenta, tiene un libro, tiene varios libros, ha dado muchas entrevistas, tiene diversos libros, que su madre era igual que su abuela, ¿vale? Es que se lo había inculcado la madre. Además, se lo había inculcado a las dos hermanas. Y era conocedora incluso de los amantes, de todo lo que hacía su hija. Lo que tengo claro, lo que sí quiero aclarar es que la madre no era conocedora de los asesinatos, ¿eh? O sea, sí era conocedora de los haceres de su hija, de las relaciones ocultas, pero no de los chanchullos ni de los asesinatos. Lo voy a poner en duda. Bueno, porque aquí sí. Veo la imagen de la madre, una especie de confidente en la cual ella le relata todos sus amantes, sus logros, que lo que para allá era un logro, que era irse con una persona, su estatus social y todo, para buscar esa aprobación o ese beneplácito de la madre para decir que se sintiese orgullosa, ese afán de reconocimiento, para que su madre le diese ese reconocimiento que ella necesitaba por haber hecho algo. Sí. A mí una de las cosas que más bueno, no es que me impacte, sino en este tipo de asesinos y asesinas, la psicopatía, el narcisismo, se nota demasiado porque son personas que, si vemos otros casos, en otros asesinatos, normalmente el asesino siempre está en la escena del crimen y siempre es de los que más lloran, aunque sean lágrimas falsas, ¿no? Pero como en este caso, ¿no? Decían que era... lloraba prácticamente sin lágrimas, por no decir sin lágrimas, hacía pues como una plañidera de las que se contrataban antes en el Antiguo Egipto, ¿no? Que estaban contratadas para llorar, arrancarse los pelos, tirarse cenizas, ¿no? Y al final, realmente, este tipo de narcisismo lo único que conlleva es, me da igual, lo único lo que quiero es conseguir mi logro, que es tener o encontrar a alguien que me mantenga o que me mantenga mi estatus, sin importarme mi hijo, las víctimas. Y volvemos a recordar lo de la vez anterior del otro programa, ¿no? Son niños que se van a traumatizar de toda la vida, para toda la vida, porque la infancia siempre será el jardín donde juguemos siempre. Todos nuestros traumas de niños se nos quedarán de adultos y lo más seguro es que lo transmitamos a nuestros descendientes. Así es. El problema es que ya son juguetes rotos, quedan marcados de por vida. Totalmente. Exacto. Como siempre, los niños los perjudicados. Ese es el gran problema. Que eso lo estamos viviendo hoy en día. La misma situación. Pues chicos, muchísimas gracias. Os emplazo a que volváis el próximo viernes. Y bueno, deciros que esta es vuestra casa, la casa de todos en Multicanal Radio. Os esperamos el siguiente viernes. Ya sabéis que se emite por Spotify, iVoox, YouTube y obviamente, como no, por Multicanal Radio, que todos tenemos que tener en nuestros hogares. Un saludo, un fin de semana maravilloso. Un besito para todos, oyentes. Un placer estar con vosotros, como siempre. Un saludo para todos los oyentes. Un placer estar con vosotros y nada, pues aquí me tendréis en el próximo programa.